El universo de Harry Potter es un lugar que ilusionó y maravilló al público más difícil de impresionar, los niños. Esto lo digo en serio, pues en la fecha que se estrenaron en los cines la primera entrega de Harry Potter, junto con la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, muchos pequeños prefirieron ir por la obra de Rowling, ya que el trabajo de Tolkien parecía algo más para adultos que les gusta la literatura fantástica. Y es fácil de ver el porqué de esta situación, pues Harry Potter era una novela con la cual cualquier niño se puede identificar, ya sea con Harry, Ron o Hermione, sin importar de qué nacionalidad fuera el niño que viera o leyera los textos de Rowling. Esto debido a que la historia de Harry Potter se desarrolla en lugares familiares para la mayoría de los infantes, o sea, la escuela, y Harry era un estudiante. Eso llamó primero la atención. Esto es lo que hizo que muchos siguiéramos las aventuras de Harry y sus amigos, deseando más que nada en este mundo pertenecer a ese selecto grupo de personas especiales, quienes tenían poderes mágicos completamente deslumbrantes e intrigantes. No obstante, y a pesar de ser una obra de fantasía, la historia de Harry Potter tocó temas delicados y escabrosos, además de tener algunas cosas inquietantes, las cuales veremos a continuación. Número 8. Los magos realmente no confían en las otras especies mágicas. Esto es en parte teoría, pero se sabe que los magos no dejan que seres no humanos usen varitas, asunto que a mucha gente le parecerá injusto, ya que el hecho de que otras especies no humanas, como los duendes y los elfos domésticos, tengan prohibido usar estas herramientas mágicas, es un ejemplo de discriminación muy evidente. Lo que, como ya había mencionado en mi video de las varitas del mundo de Harry Potter, es un punto de discordia que casi siempre siembra la violencia entre las especies mágicas, pues casi todas las rebeliones de los duendes comienzan por esta situación. Por este motivo, los duendes no confían casi para nada en los magos. Esta es la razón del por qué los duendes no les revelan a los magos cómo encantar los metales para que sean indestructibles como la plata de los duendes. Número 7. La esclavitud de los elfos domésticos. Resulta increíble que en una sociedad como los magos, quienes aprendieron a convivir de una muy buena manera con muchos seres diferentes, tales como los vampiros, la gente del agua, de cierta manera los centauros y los duendes, pudieran pensar que tener esclavos era algo aceptable. Los elfos domésticos eran básicamente seres mágicos, que se cuenta eran muy devotos al mago que se designara como su maestro. Los elfos domésticos están sujetos a hacer cualquier tarea que sus amos les ordenen hacer, esto a menos claro de que sean liberados. Los elfos domésticos suelen servir a familias de brujas y magos muy ricos, y esto se puede presentar en varias generaciones, tanto con los magos que sirven como con los familiares de los elfos. O sea que una misma familia de elfos domésticos puede servir por varias generaciones a una familia de magos. La familia Black solía colgar las cabezas de sus elfos difuntos en la pared de su mansión, como si se trataran de animales que cazaron. Se dice que por esta razón, los centauros no confían en los magos. Se sabe que la obediencia de los elfos era un tanto enfermiza, pues para ellos, las órdenes de su amo eran la ley más alta de los elfos domésticos. Por esa forma de vivir, el maltrato hacia esta especie era un tanto común, y nadie hizo nada hasta que llegó Hermione Granger. Pero antes de ella, muy seguido, se veían cosas bastante tristes, tales como lo que vivió Kreacher, el elfo de la familia Black,
quien por muchos años se la pasó solo en la mansión Black, hasta que su amo Sirius regresó, pero este lo solía tratar muy mal, regañándolo bastante fuerte. A esto, sumémosle el hecho de que seguramente Kreacher vio las cabezas de sus familiares colgadas en las paredes de la mansión. Además de que en la Primera Guerra Mágica, Voldemort obligó a Kreacher a beber la poción en la que ocultaba su Horrocrux de guardapelo para probar su efectividad, y luego el Señor Tenebroso abandonó a Kreacher en la cueva para ver si sus Inferis lo mataban. En otro caso está Dobby, quien por un largo periodo fue muy maltratado por la familia Malfoy. De hecho, fue tanto su menosprecio que Dobby se las arregló para dar algo de ayuda y protección a Harry Potter en 1992. Un suceso no muy conocido y que a muchos les podría hacer tener un paro cardíaco fue la vez que el profesor Horace Slughorn hizo una prueba con un elfo doméstico para ver cuál de sus botellas de hidromiel tenía veneno, aunque probablemente el profesor Slughorn tenía un antídoto. Número 6. El Ministerio de Magia estaba de adorno, si no es que era un estorbo. Aunque parezca cómica esta afirmación, la verdad es que a muchos les parece que esa es la mejor forma de describir la manera de operar del Ministerio de Magia británico, ya que este, al parecer, tenía una gran cantidad de deficiencias y no hacía cosas tan básicas o tan obvias como prohibir la poción de amor, la cual es básicamente lo mismo que la maldición Imperius, pero en líquida, cosa que debería estar súper prohibida, ya que por esta poción se podrían cometer varios delitos bastante terribles. Solo veamos el caso de Voldemort. Él nació, pues su madre violó al padre de Voldemort con ayuda de esta poción, ya que el señor Riddle nunca habría aceptado hacer nada con Merope estando en sus 5 sentidos. En otra instancia, parece ser que el ministerio se deja llevar muy fácilmente por el miedo, pues según nos explica Sirius Black, el ministerio solía encerrar a magos que pasaban por el momento y la hora equivocada. En pocas palabras, lo mismo que le sucedió a él, o sea, ser encerrado sin una verdadera investigación previa, pasó seguido, y otros inocentes sufrían los tremendos estragos por estar expuestos a los infernales dementores. Lo peor del caso es que, según nos muestran las nuevas películas de Animales Fantásticos, esta forma de trabajar es más global de lo que pensamos. O sea, que todos los gobiernos mágicos de todos los países del mundo tienen su grado de corrupción. Y Gellert Grindelwald usó esto a su favor en cada película. En la primera entrega, Gellert casi mató a nuestros protagonistas Neotitina con la poción de muerte de la Macusa, el organismo gubernamental mágico estadounidense, cuando éste se hacía pasar por Percival Graves, un auror de la Macusa, quien solo con dar una orden envió a estos magos a la muerte. En la segunda entrega, Grindelwald logró persuadir a Abernathy para poder escapar de la custodia de esos magos, sin mencionar que aparentemente hizo que se le unieran otros guardias de la prisión. Y en la tercera entrega, Grindelwald hizo que borraran su historial criminal, para así poder postularse como candidato de la Confederación Internacional de Magos. Todo esto, a pesar de que Grindelwald solo fue superado en maldad por el mismísimo Voldemort. Número 5. Ahora que lo mencionamos, Azkaban era un sitio que lleva causando problemas desde el inicio, pues prácticamente toda la historia de esta prisión mágica es completamente escalofriante. En el tiempo en el que Azkaban era dominada por los Dementores, dicho lugar era uno de los más horribles en la Tierra, si no es que el peor, pues los Dementores continuamente devoraban los buenos recuerdos de los encarcelados, y muy seguido estos se volvían locos con el pasar del tiempo. Azkaban era un pedazo del infierno en la Tierra, pues todo aquel
que tuviera el infortunio de recibir una condena en ese lugar, revivía una y otra vez los peores momentos en su vida. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas volver a sentir una y otra vez el peor momento de tu vida, estando en un lugar del que no puedes escapar? El colmo es que muy posiblemente este mal también se extiende por el resto del mundo, pues en la prisión en la que encerraron injustamente a Titius Scamander en Berlín, era también un lugar de sufrimiento desmedido, donde los magos eran inmovilizados y puestos de cabeza, mientras que una gigantesca mantícora asesinaba a los prisioneros de forma posiblemente al azar, o sea, mataba a diestra y siniestra sin ningún orden, sin importar si el prisionero era culpable o inocente. Número 4. No siempre hubo baños en Hogwarts, y se dice que antes de su instalación, los alumnos hacían lo que tenían que hacer en los pasillos o donde pudieran, y luego desaparecían todo con magia. En este caso, no daré más detalles del asunto, y me limitaré a decir que el que entendió, entendió. Número 3. Personalmente, considero que el mago más malo y loco de todos los tiempos no son ni Voldemort ni Gellert Grindelwald. Voldemort sería el más poderoso y Grindelwald sería el más carismático, pero ellos tienen motivos para ser malvados. Por otro lado, existió alguien que al parecer su única razón de vivir era la de provocar el mayor sufrimiento posible. Y en esta ocasión no hablo de Dolores Umbridge. Muchos ya lo conocen y le temen. Su nombre es Ekrisdis, y él es el responsable de la existencia de Azkaban, además de que se sospecha que este mago tenebroso fue el encargado de crear a los dementores. Se sabe que Ekrisdis estuvo mucho tiempo solo en medio del océano, y lo que hacía era atraer para torturar y asesinar a los marineros muggles que llegaban hasta su isla. A este perverso mago nunca lo atraparon, y solo supieron de su historia cuando éste murió y sus encantamientos de camuflaje para ocultar su isla desaparecieron. Se sabe que la isla de Azkaban era la definición de abominación, con toda la extensión de la palabra, pues los miembros del Ministerio de Magia que visitaron por primera vez los dominios de Ekrisdis jamás quisieron hablar de los tremendos horrores de los que fueron testigos en ese demoníaco y atroz pedazo de tierra. Número 2. Los basiliscos. Tal vez pienses que los basiliscos están aquí por ser uno de los animales más horribles del universo de Harry Potter, pues estas serpientes gigantes tienen la mirada mortal y un veneno tan tóxico que mata en minutos. Pero no es del todo por eso, sino por el hecho de que fue un animal creado por un mago tenebroso llamado Herpo el Loco, quien también inventó los horrocruxes. Se sospecha que las acromántulas posiblemente también fueron la creación de un mago, por aquello de su habilidad de hablar, cosa que podría significar que los magos tienen la capacidad de crear animales sumamente mortales, quienes quizás se convertirían en un verdadero problema si no se controla esa práctica. De hecho, se dice que otro de los animales mágicos más peligrosos del mundo nació por la intervención de los magos. Dichas criaturas mágicas tan mortales reciben el nombre de quintupens, las cuales se tratan de bestias carnívoras que prefieren sobre otras cosas la carne humana. La leyenda cuenta que estas monstruosidades sanguinarias surgieron cuando un grupo de magos conocidos como la familia MacLivert transformó a otra familia de magos, los MacBoon, en dichas aberraciones aterradoras, como un acto de venganza por la muerte de Dougal MacLivert. Estando en su forma bestial, los MacBoon, ahora quintupens, se comieron a la familia MacLivert. Oficialmente, no hay certeza de que dichos hechos hayan tenido lugar realmente, pero de ser cierto esto, quiere decir que los magos tienen la capacidad de crear cualquier monstruo imaginable,
lo que presentaría una verdadera amenaza para la humanidad. Es más, ya existe un animal mágico que es bastante letal. Su nombre es Nundu, y es considerado el animal mágico más peligroso, pues su aliento causa enfermedades tan virulentas que pueden aniquilar poblaciones enteras. Se necesitan no menos de 100 magos para dominar a esta bestia. Si bien el Nundu no fue creado por ningún mago, también es verdad que los magos podrían hacer un monstruo aún más peligroso, cuyas capacidades son ilimitadas. Menciones honoríficas. Número 5. Sí había alcoholismo en la saga, pues se dice que Sirius y la profesora Trelawney lo padecieron en diferentes momentos de la historia. Sirius seguramente comenzó a beber luego de salir de Azkaban, mientras que la profesora Trelawney solía beber jerez en el tiempo en el que Dolores Umbridge fungía como profesora de defensa contra las artes oscuras. Pero además de ellos, también estaba el tío de Ron, Bilius, quien se dice solía beber una botella completa de whisky de fuego durante las fiestas. También estaba la elfina doméstica Winky. Ella se volvió algo adicta a la cerveza de mantequilla, luego de que el señor Crouch la despidiera. Según nos explica Dobby, esa bebida es muy fuerte para los elfos. Se sabe también que Hagrid era un aficionado de las bebidas alcohólicas, al igual que Mundungus Fletcher, quien se dice no tenía el mismo control en su forma de beber como el que tenía Rubius. Podríamos llegar a pensar que existía un nivel de descontrol algo elevado en este asunto, pues el Ministerio de Magia tuvo la necesidad de fundar un departamento para regular el consumo de estas sustancias, llamado el Departamento de Sustancias Intoxicantes, el cual era el encargado de elaborar las normas sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo visto, los magos son tan teporochos como muchos muggles por allí. Número 4. Los hombres lobo eran muy pobres. Debido a que estos eran considerados como muy peligrosos, aquellos magos que sufrían del mal de la licantropía rara vez eran contratados, por lo que estos tenían problemas económicos bastante seguido. Número 3. Los duendes dejaban morir de hambre a los ladrones. Para evitar los hurtos en el Banco Gringotts, sus bóvedas tenían un peculiar mecanismo antirrobos, el cual consistía en encerrar a cualquiera que no fuera un duende e intentar abrir una de esas cámaras. En palabras de Griphook, los duendes del Banco Gringotts revisaban las bóvedas una vez cada 10 años para ver si alguien estaba encerrado en ellas. Número 2. Parece que sí había embarazos en Hogwarts, por lo que le pasó a Aberforth, quien embarazó a una chica siendo ambos menores de edad. Como dato curioso de este asunto, se dice que la propia Rowling solicitó que los padres de Harry fueran presentados como personas de más de 30 años. Esto debido a que la escritora no quería que la gente pensara que estaba bien tener hijos tan joven, pues Lily y James tuvieron a Harry a los 20 años, y en realidad deberían de lucir así. Número 1. Realmente existen problemas con el bullying y nadie lo combate. A pesar de que existen castigos y medidas disciplinarias en el colegio Hogwarts, al parecer, los abusivos proliferaban como flores en los campos, y muchos de ellos hacían lo que querían todo el tiempo. Para empezar, estaban los merodeadores, la pandilla de James, quienes tenían una guerra personal con Severus Snape, y a quien solían molestar de maneras muy subidas de tono, como la vez que le quitaron sus pantalones en frente de sus compañeros, o cuando casi lo matan al enviarlo con Lupin en su forma animal. Pero también estaba el caso de Fred y George, quienes hacían toda clase de bromas, unas buenas y otras no tanto, como cuando probaban sus inventos en alumnos de primer grado, sin saber exactamente qué les podría pasar. Y en otro caso menos conocido pero obvio, estaban los caballeros de Walpurgis, los primeros seguidores de Voldemort, antes de convertirse en un mago oscuro. Estos también hacían bromas en el colegio, y al ser magos, que en un futuro se convertirían en mortífagos, ya se imaginarán qué tipos de bromas eran las que les gustaba hacer. Número 1.1. Luego de que Voldemort hiciera sus Horrocruxes,
Dumbledore ocultó todas las copias de los libros, de donde el Señor Tenebroso sacó la información para hacer sus depósitos para su alma. Dicho libro se titulaba Los secretos de las artes más oscuras, y este contenía la información detallada de cómo hacer y destruir los Horrocruxes. Antes de que Tom Riddle llegara al colegio, lo más probable es que más estudiantes tuvieran acceso a esta información, y lo más seguro es que otros magos hicieran sus propios depósitos para sus almas, pues existen varias formas de destruir los Horrocruxes, algo que solo se sabría si realmente hubieran existido Horrocruxes, aparte de los de Voldemort y Herpo el Loco, y se probaran diferentes métodos para acabar con ellos. Número 1. Algo peor que estar de por vida en Azkaban podría ser que te atrapen luego de haber escapado de dicha prisión, pues existe una sentencia reservada para aquel que logre huir de esta cárcel. Se conoce como el beso del Dementor, algo que muchos consideran un castigo mucho peor que la muerte. Según nos explica Remus Lupin en el tercer libro, cito: se puede vivir sin alma, mientras sigan funcionando el cerebro y el corazón, pero no se puede tener conciencia de uno mismo, ni memoria, ni nada. No hay ninguna posibilidad de recuperarse. Uno se limita a existir, como una concha vacía, sin alma, perdido para siempre. Y seguramente no se podría regresar como fantasma, ya que el beso consume el alma, y se requiere el alma de una persona para convertirse en un fantasma. Aunque algunos creen que el alma de la persona sigue dentro del Dementor, oficialmente se desconoce qué le sucede a las almas una vez que el Dementor las ingiere. El único mago que sabemos que recibió esta sentencia fue el perverso Barty Crouch Jr., luego del torneo de los 3 magos. Se podría pensar que si un Dementor le hubiera dado un beso a Voldemort antes de su primera caída en 1981, muy seguramente este siniestro mago hubiera dejado de cometer crímenes, pues aunque seguiría vivo estando en su estado físico, este también estaría irremediablemente ido, ya que el fragmento de su alma que guía su conciencia estaría atrapada dentro del Dementor, y sus Horrocruxes no le servirían, pues estos solo contienen partes de su alma, pero nada más. Aunque tal vez Voldemort sabía esto. Por eso su diario era el único Horrocrux que tenía el poder de sacar el fragmento de su alma, quizás previendo este escenario. Podría ser que ese fragmento del alma de Voldemort pudiera poseer el cuerpo del Señor Tenebroso, en caso de que éste recibiera el beso del Dementor. De ser cierto esto, Voldemort tendría una manera de escapar del peor castigo del Ministerio de Magia. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Qué otras cosas te parecen terroríficas o inquietantes del universo de Harry Potter? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.